Cuando una persona es arrestada por una supuesta comisión de un delito, tiene derecho constitucional a la fianza hasta que se celebre un juicio y se dicte una sentencia. Continuando con el tema que iniciamos la semana pasada, está con nosotros el licenciado Jorge Farinacci, abogado litigante de asistencia legal en Bayamón, a quien le damos los buenos días. Gracias por acompañarnos. Buenos días, David. Gracias por la oportunidad. Gracias. Tenemos claramente definido que toda persona que sea acusada tiene derecho a una fianza bajo algunas excepciones que se discutieron la semana pasada. ¿Eso es así? Eso es correcto. Sí. En esta ocasión, estableciendo los parámetros de lo que estuvimos dialogando, ¿cuál es un próximo paso que es importante para una persona que solicita la misma? Bueno, como conversamos la semana pasada, cuando el tribunal en la primera etapa determina causa por un delito grave, está obligado por la Constitución a imponer esa fianza. Ahora bien, hay casos cuando la persona imputada no puede prestarla, el resultado de eso sería que sería ingresado en una institución penal. Muchas veces los familiares se quedan preocupados, claro, y el recurso que ellos tienen disponible sería una presentación de una revisión de esa fianza. ¿Qué sería? Pedirle como una especie de rebaja. Una especie de reajuste, ¿no? Sería una rebaja. Eso se presentaría en el tribunal que tiene competencia sobre ese caso de esa persona, y las reglas de procedimiento criminal disponen que esa moción se tiene que resolver 24 horas después que sea presentado, o sea que es algo bastante rápido. Y en esa vista, el imputado tiene derecho a presentar evidencia para sostener esa petición. Pero entonces esta petición, hay que esperar las 24 horas, pero se hace de manera, se solicita, es la familia la que entra en el panorama, el imputado dialoga con el abogado, ¿quién interviene? Bueno, en cuanto a asistencia legal, que es donde yo laboro, nosotros representamos gente que no tiene de escasos recursos económicos, que no pueden pagar un abogado. Pero este tipo de gestión de rebaja de fianza nosotros la llevamos a cabo. Y entonces allí en nuestras oficinas, nosotros tenemos oficinas en todas las regiones judiciales, allí acuden los familiares, nosotros los orientamos y si procede estaríamos presentando esa rebaja de fianza. Es importante para que el público lo sepa, y los familiares que en algún momento puedan pasar por ese trago amargo de tener una persona sumariada, persona querida, que para poder presentar esa rebaja de fianza es necesario que ellos traigan consigo una boleta que la pueden conseguir donde la persona está sumariada. Esa boleta no es otra cosa que un documento sencillo donde se desglosa el delito que se le imputa a esta persona y la cuantía de la fianza. Además nos deben traer copia de la denuncia, ¿verdad? Para saber de qué se trata. Tener el panorama completo. Sí, pero esa moción tiene que ir acompañada de esa boleta. Sin la boleta no podemos presentar esa moción de rebaja de fianza. Tengo una pregunta acá, licenciado, que me gustaría hacerle, y es que la semana pasada yo tenía aquí unas notas, y hay una que tiene que ver con cómo puede limitar el tribunal la libertad de una persona que ha prestado fianza en un proceso criminal en su contra. ¿Qué pasaría aquí? Sí, buena pregunta. Aun cuando la persona imputada de delito preste la fianza, el tribunal puede imponer unas condiciones, tiene discreción para imponer unas condiciones adicionales a la prestación de esa fianza. Por ejemplo, las reglas de procedimiento criminal disponen que una de las condiciones puede ser que si hay una alegada víctima, en este caso, la persona no se acerque a esa alegada víctima. Puede imponer un horario, que la persona tiene que estar en su casa a ciertas horas. Puede imponer como condición algo que se cae de la mata, que no use sustancias controladas, bebidas alcohólicas, que no cometa delito nuevo. O sea, las reglas tienen una serie de condiciones que el tribunal en su discreción podría imponer, además de la prestación de la fianza, para que esa persona permanezca en libertad mientras se ve el juicio. También es importante señalar que las reglas disponen que en ciertos casos hay un listado, por ejemplo, asesinato, agresión sexual, unos casos que tienen unas naturalezas bastante serias, en los cuales el tribunal viene obligado por ley a imponer la condición adicional de supervisión electrónica, que no es otra cosa que un grillete. El grillete. En caso de que uno de estos acuerdos, porque me imagino que, bueno, son unos planteamientos que tiene que ejecutar, pero en cierto modo pues es un acuerdo, ¿no? Por decirlo de esa forma, porque la persona tendría que responder a lo establecido, por lo tanto así funciona, y cometiera algún tipo de falta o no respondiera a lo establecido. Bueno, si la persona que está imputada de delito y está libre bajo fianza bajo unas condiciones del tribunal viola alguna de esas condiciones, la consecuencia podría ser que el tribunal revoque ese privilegio de estar bajo fianza y lo ingrese. Y entonces permanezca sumariado esperando el juicio.
Y si se diera, por ejemplo, un caso, creara o ejecutar un caso adicional al que está transcurriendo, se manejan de manera separada. Se manejarían de manera separada, pero sí, la consecuencia sería el ingreso. Claro. Pero, importante, si la persona saliera convicta por los dos delitos, Por eso. Uno que lo cometió estando bajo fianza, esa sentencia de ese segundo delito sería consecutiva con la del primero. Esto por disposición de ley. Es importante aclarar que ahorita hablé de las condiciones del grillete, pero eso no quiere decir que el tribunal no podría conceder un permiso para trabajo, para estudio, o sea, un horario de salida, que si bien es cierto que la persona estaría restringido, pero si el tribunal lo tiene a bien, en su discreción podría concederle un horario para que vaya a trabajar, vaya a estudiar, ¿verdad? Mientras el caso se Todavía hay unas opciones dilucida. ahí que la persona puede continuar con su vida dentro del panorama Siempre y amplio. cuando le presente la evidencia al tribunal Claro. de ese trabajo que está Claro, o claro. de esos estudios que están pendientes. Bueno, licenciado, ha sido muy grato conversar con usted sobre este tema, que le dimos continuidad en esta ocasión. Hemos aprendido muchísimo, así que esperamos seguir viéndonos para poder conocer más sobre todos los Siempre a aspectos la orden, legales. siempre a la orden, David, gracias. Gracias, le tomamos la palabra. Bien. Continuamos con más de Noticias 360.